a liberar. We need strong borders. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Con Todo Respeto, el programa de debate de Canal 44. Y me da mucho gusto saludar esta noche a Enrique Tucen. ¿Cómo estás, Enrique? Diego, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Listazos para entrarle a los temas. David Gómez, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contento, con todo respeto, por el perdedor de las elecciones de Estados Unidos. Muy contento de estar aquí. Erika, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Todos lo sabemos. No hay que decirlo. Sí, ya no se le puede nombrar, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos todos. Adelante, Diego, con todo respeto. Bueno, pues vamos a tener un programa con todos los temas, por supuesto, el de lo que tiene que ver con las elecciones de Estados Unidos. Pero, ¿qué les parece si empezamos con los tweets de la semana? Esta semana siempre dicen que siempre hay un tweet, ¿verdad? Siempre hay un tweet. Siempre. Por favor, cuando tuitee, tenga más cuidado. Aquí Jesús Román Luna nos comenta que el mejor opositor de López Obrador sería López Obrador, porque hace exactamente 11 años, un 8 de noviembre, tuiteó: Tabasco padece de nuevo inundaciones por falta de obras hidráulicas y el PRI gobierno hace 3 semanas se gastó todo comprando votos. Nada más cambiémosle el todo comprando votos por y el Morena gobierno desapareció el fideicomiso para los desastres naturales y con eso tenemos, ¿no? Bueno, pero todavía está operando el Fondes. Sí, hasta el próximo año. Hasta el próximo año. Es que vas a revivir otra vez en los fideicomisos de David y David va a empezar aquí a sacar una lágrima. Ya estaba feliz por Biden y te va a decir los fideicomisos. Otra vez. Por favor, no me recuerden los fideicomisos, pero sí lo que podríamos, parafraseando este tuit, decir que todos se lo están gastando en dos bocas. Sí. Ya no en lo demás, pero sí en dos bocas y en el Tabasco. Y en el Tren Maya. Bueno, lo cierto es que es una tragedia, ¿no? Por donde lo veas, la situación de Tabasco es una tragedia, pero también es una tragedia que el presidente siempre tenga dentro de su histórico de tweets que le venga al calce, ¿no? Que fue muy divertido, donde dijo que esto pasa porque los de la CFE no saben manejar las presas. Sí, qué barbaridad. El primo, gobernador Tabasco, le echa la culpa a la CFE y sale López Obrador a defender a Bartlett. El peje lo que tiene que hacer es borrar todos sus tweets antes del 1 de diciembre de 2018. Borrarlos. Tiene que borrarlos todos. Así empezar con una escena de... No, ya hay pantallazos, pero al menos para que ya no le encuentren más tweets. Porque casi cada cosa que le vaya a pasar en el sexenio, él ya dejó una declaración que lo pone contra la pared. Lo que no hace la oposición lo hace López Obrador. Claro, pero todos los políticos con una trayectoria de por lo menos más el peje, pero también se los han encontrado al Faro y a Sheinbaum y a todos. Todos tienen una metida de pata, pues. Porque es época de redes sociales. Antes, pues claro, tenías que meter la declaración de los 90, y no, ahora ya está ahí, en las redes. No, bueno, pero siempre estaba en el periódico algo suficiente para fregar. Pero sí, pero ahorita ya no, con que lo busques. Con un buen buscador lo encuentras, ¿no? Sí, buscador. Pero bueno, la otra cosa que estuvo, el meme de la semana es un meme sobre una tragedia terrible, la tragedia que sucedió en Yucatán, esta represión a una marcha feminista y de familiares de una persona que había sido en Quintana Roo, en Cancún, ¿no? En el municipio de Benito Juárez. Y bueno, este es el meme que nos recuerda al Faro. ¿Qué tal? Bueno, y la cara así que tienes la poli infiltrada y que la manifestación venía de los sótanos del poder. ¿Qué tal? ¿Qué es la respuesta que dio en su momento Alfaro a las manifestaciones del 4 y 5 de junio en Guadalajara? Es una buena recomendación, ¿no? Pues sí, el problema es que creo que ese tipo de salidas discursivas de los políticos lo único que hacen es ganarse peores golpes, porque yo creo que algo que tienen que hacer los políticos es que cuando la riegan sus corporaciones, pues lo aceptas. Nada de decir es que son otros o me la armaron, pues son los tuyos. A ver, si a nivel federal hay corrupción sin corruptos, aquí en la fiscalía hay infiltrados sin infiltrados. Hay infiltración sin infiltrados. Todavía no sabemos si Carlos Joaquín o la alcaldesa Porque se ven gente estatal y se ve gente municipal. Se ven los dos, no sabe quién dio la orden. Y nadie tiene responsabilidad, nadie sabe quién dio la orden, nadie sabe quién dijo. O sea, siempre es lo mismo, ¿no? Son como patrones. Ya renunció, ya lo platicamos adelante, ya renunció el comisario de la policía
de Benito Juárez, que estaba coordinado en mando único, y el secretario general del ayuntamiento, ese sin explicación, dijo, yo no estoy de acuerdo con esto. Y el secretario de Seguridad es alguien que estaba antes en Morelos, que se lo llevó Carlos Joaquín, y también tiene un historial muy importante de represión a manifestaciones. Lo interesante de este episodio es cómo siempre se echan la bolita a otro gobierno, pero nunca son capaces de primera instancia decir, vamos a revisar, vamos a asumir la responsabilidad si es un error propio. Eso es lo que nunca ocurre. Lo primero es decir, fue alguien más, no era mi decisión, nos infiltraron, yo no tomé... Es primero deslindarse. Y lo luego, que el maestro Rodríguez Lapuente llamaría, en algún artículo que escribió hace muchísimos años, en los 90, la renuencia es la renuncia. ¿No? Sí, tal cual, Sí, tal cual. sí, en México tal cual. renuncia, casi tienes que estar esa es la última. Sí, Claro. Y cachado siempre por con- razones de salud. Personales o de salud. Ahora, en este caso, porque sí hay- asumir la responsabilidad política Pero no jamás. porque se haya equivocado. Hay una policía que lo que es un hecho es que actuó de esta manera, disparando al aire con balas Reales. también con goma, hubo de las dos. Las dos. Las gomas están permitidas lamentablemente en la ley, pero en el caso de las otras tiene que haber, no renuncia solamente el director, porque No. siempre es fácil que se vaya el director de la policía. Claro. Tiene que haber Los alguien más elementos. que renuncie. Sí, claro. Pero es la Alguien mejor más. manera de saber, Y juzgar esto es elementos. la mejor manera de saber cómo no funciona el mando único, ¿no? O sea, Si tuviera un en donde poquito- nadie tiene No, no, la decisión, en donde es un nadie mando sigue donde una no, baraja. donde no hay Tal mando. cual. Pero bueno, vamos ahora a el otro tuit, el tuit local, que es nada menos que la Alianza Federalista. Dice lo siguiente, Alianza Federalista felicita al presidente electo Joe Biden y a Kamala Harris y al pueblo de Estados Unidos por esta victoria. Que este triunfo sea el comienzo de una relación bilateral fructífera y siempre respetuosa con todos nuestros paisanos. O sea, ya tenemos un gobierno paralelo, ¿o qué? Claro, con su cancillería, que tiene relaciones internacionales. Ya hay, de hecho, ¿Quién es el una canciller de la alianza? El canciller de la alianza, ¿quién podría ser? Pues quién será alguien que no le toque Silvano, quién será ahí. Silvano. Alguien que se va a quedar sin chamba a poco. En un Porque año hay todos, ¿eh? en poco tiempo. Muy gracioso. Se va el Bronco, se va ¿no? Silvano Casi también, todos, ¿no? sí, Sí. sí. Va a Ahora, quedar muy menguada. Esto le quita seriedad a un proyecto como la Alianza Federalista, que creo que tiene elementos interesantes, pero este tipo de cosas, ¿para qué? Ya lo habíamos No, y comentado, aparte, cuando es se el meten sábado a la tantos temas. 1:30. Claro. O sea, tal vez hasta incluso lo programaron antes, ¿no? Como que dijeron, a ver, ya, si el sábado no hay resultados, vámonos. El Hasta sábado tenían dos reconocemos a a lo mejor, Biden, ¿no? Como de un destape, suena como de ese oportunismo ramplón de anticiparse y decir, como el gobierno de México no lo hace, nosotros sí lo vamos a hacer, pero pues la Alianza Federalista en ¿Qué un es la tuit- Alianza Federalista? Es decir, la Alianza Federalista no existe. Pues la unión de Digo, gobernadores, ¿no? Claro, sí, digo, ya Entonces, términos jurídicos. La quiere meter nuestro Como asamblea de Congreso, gobernadores, encabezado por Caro, a la Constitución de Jalisco. Ah, caray, de verdad. caray. Sí. Reconocer la Alianza Federalista. Oye, le dije, pero eso no existe, cabrón. No, total, se han hecho tantas tonterías en el Congreso, pues hacen una más. Una más, sí. total. Es una raya más al tigre, ¿no? Total, la Constitución, Marquitas. Claro, le quitamos una pero- página a la pero Constitución. hay que lo quitársela. que dices, Enrique, me parece muy importante porque pierde seriedad. En lugar de concentrarse en los temas presupuestales, fiscales, de representación en el Senado, que debería también ahí darse esa batalla federalista, ya están opinando de todo, cualquier cosa. Juega Y eso- peligrosamente a la me parece- República Paralela. Y eso me parece que sí es muy peligroso. Porque Sí, siguen esa confundiendo- parte es la que yo siguen diría. confundiendo Sí, la más salida guasa, del es más pacto. guasa. Pero tiene, a ver, tiene esa parte de decir, oigan, aguas, ¿no? Es decir, hay una creo que cancillería, juegan hay, aquí, no, no puedes a nombre de 10 gobernadores felicitar al presidente. Pues, no tiene nada de malo que lo hagas. ¿Cuál es el problema? No, lo que quiero es que es una bufonada, es una Sí, una payasada, bufonada. ¿no? Pero pensar que esto es una república independiente, no. Pero sigue habiendo la confusión de pacto fiscal y pacto Sí, federal. ¿eh? hay Los confusión, gobernadores pero- deliberadamente juegan Sí. a la Sí, confusión claro. para Sí. amagar. Pero- Y es parte del pero en juego de la ningún momento república se está paralela. tomando seriamente esto de una república paralela. No es cierto. No, pero Es paralelos. Como En los homenaje a universos Trino. paralelos. Bueno, vamos ahora a ver lo que opinaron en las redes a las preguntas que se le hicieron la semana pasada. La primera es Rosa Isela Rodríguez, la indicada para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. La mayoría opinó que no. Ay, Si le sale al tundió, revés, ¿eh? estaría preocupado por Claro. la gente que nos... Ahora, tampoco... El desconocimiento. Quien se va, Alfonso Durazo, tampoco. Tampoco era, O entonces sea, da igual, ¿no? Porque, y no se debatió en su momento si Alfonso Durazo tenía porque tenía buenas relaciones políticas, Alfonso Durazo, iba con gobernadores, con medios. No, porque a claro. Rosa Isela se le ha cargado un poquito más la mano. Sí, pero yo creo que más bien
se esperaba que hubiera, digamos, un paso para arriba y no un paso para atrás, ¿no? Un paso para atrás. Bueno, y la otra es la estrategia del botón de emergencia en Jalisco es la adecuada para disminuir los contagios de COVID-19 No, pues y no, también la igual. respuesta es mayoritariamente no. Bueno, ¿cuál es la de Qué difícil, porque la verdad es que ¿Cuál es la nadie va a buena? estar de acuerdo con este tipo de decisiones que son necesarias. Pero es que pero botón, socialmente como quedó tan en medio, los que querían confinamiento duro o sea, se quedaron inconformes con lo que vimos estos días y los que no, sobre todo empresarios, gente de iniciativa privada, dice, Ya abre todo. Que les Entonces, llaman las habas por el buen fin, ¿eh? pues siempre decimos que hay que tener un equilibrio entre economía y salud. Pero yo creo que se ha ido cargando hacia el ya no, al de. Yo creo que hay Pero más estamos gente. dispuestos a cargar con los muertos que nos... Ese es el debate. Si Es queremos que- que abra es que todo el el tema debate, es un estamos tema de dispuestos a salud, cargar. mientras Esto no- fue lo que le dijo Macron a los franceses. Si quieren que salgamos, perfecto, va a haber 400,000 muertos más. Si lo queremos asumir como sociedad, hay que asumirlo. ¿Ya? Como decisión Y- y- pública. a ver, A mí y- se me hace Mientras una los tontería, muertos los pero- pongan otros, todo el mundo está feliz. Exacto, ¿no? ahí está. Claro, Eso. pero esos son muy democráticos, los ponen parejos todas las No, pero familias. sobre todo todo- los ponen la Sí, gente claro. de tercera La edad. gente de... Y los más pobres, pero me refiero a que a cualquiera le puede suceder, aunque con menos probabilidades, pero no es un A tema cualquiera de le puede suceder, pero Sí, hay pero yo creo quien- que hay un quien tema de tiene mayor probabilidades riesgo y muy mayor distintas vulnerabilidad. y situaciones muy distintas. También el confinamiento no es lo mismo en También una es casa distinto. amplia que en un departamento de 90 metros, Claro, papá, mamá claro, y 3 hijos. Aquí la desigualdad Claro, la hemos visto claro. Total, más ¿no? que en cualquier otro momento. Toda la desigualdad se enfatiza durante todo este periodo. Totalmente. Perfecto. Bueno, vamos a un corte para entrarle ahora sí a los temas de debate. Aunque muchos aseguran que esto aún no termina, incluyendo el propio Donald Trump, Joe Biden, en su tercer intento de llegar a la Casa Blanca, ya es reconocido como presidente electo, e incluso algunos líderes mundiales lo han felicitado por haber ganado las elecciones para presidente de Estados Unidos, junto con la vicepresidenta Kamala Harris. El triunfo de Biden en el estado de Pensilvania fue clave para ganar la elección. Los estadounidenses dieron más de 75 millones de votos a Biden, contra 70 millones para Trump. Kamala Harris será la primera mujer vicepresidenta en la historia estadounidense, pero no será fácil. Donald Trump sería el primer presidente desde los años 90 que no repetirá mandato, y durante 244 años no ha habido un presidente que después de perder las elecciones se rehúse a abandonar la Casa Blanca. Pues Biden se convierte en el presidente más votado de la historia de los Estados Unidos, 75 millones de votos. Y Trump se convierte en el segundo candidato con más votos en la historia del país, 70 millones de votos. Una elección con muchísima participación, que duró varios días en contarse la mayoría de los votos y que hasta el sábado, cuando por fin Biden ganó su estado, Pensilvania, en ese momento dijimos, Estados Unidos tiene nuevo presidente. Bueno, parece que empieza la etapa post-Trump. Sí, a ver, yo creo que fue una elección interesantísima, primero porque muy emocionante, ¿no? En el sentido de que fueron muchísimos estados muy cerrados, o sea, los últimos estados, Nevada, Arizona, Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte, todos cerradísimos, o sea, la diferencia, punto y medio era, ya Bueno, decías, ya se cantó. El rebase de ¿no? Biden en Y Pensilvania el rebase fue de Biden tremendo, fue de 10 espectacular. puntos. que tiene que ver con la forma de en que se correo. cuentan los votos, que en Florida se cuentan primero los que llegan por correo, en los demás estados, la revés. mayoría, Al se revés. cuentan hasta después. Y entonces por eso ese famoso tweet de paren de contar que me quiero bajar, ¿no? Sí. Stop Pero, counting. ¿saben qué? A mí Ni lo en que la me- FEU se decían así las Lo que cosas. me parece muy interesante de esta elección americana es que las campañas como tales quizá no fueron tan interesantes, no entusiasmaron tanto. Biden se decía que no fue un buen candidato. Trump, con todo su show, creo que sí lo fue mucho más abusando del poder de la Casa Blanca, pero realmente cuando cobra interés doméstico e internacional es justamente en los días previos, cuando la gente sale a votar. Se rompieron muchos récords históricos. Uno de ellos fue efectivamente el nivel de votación tanto del ganador como del perdedor en la historia de la participación. República, nivel de participación, pero también del voto adelantado. Finalmente, 100 millones de votos que de manera anticipada por correo o que podían votar antes del día de la elección
acudieron, digamos, a ese llamado Sí, cívico. 6 de cada 10. Eso es lo interesante. Y después, por supuesto, lo que decía Diego, de lo cerrado de la elección, que nunca había sido con esos márgenes de diferencia tan estrechos. Siempre se habían cantado otros... Fíjate, en 2016 sí, ¿eh? No, en pero no 2016 tantos estados. esos Hubo dos. sí. Pero no tantos tantos. estados. Carolina del Norte estuvo más o menos igual. Pero no Wisconsin, Wisconsin, no... claro que sí, Wisconsin lo ganó por 10,000 votos, Trump. Pero ahora fueron, creo que... 30,000. 30,000, pero Nevada y ¿Cuál es el Arizona más no cerrado, habían 10,000 o pintado. 30,000? Texas se cerró mucho. Por ejemplo, siempre se Florida cerró. estuvo más cerrada en la pasada que en esta. Sí, pero en general, digamos, la estadística gringa y más se cerró. cerrada en la de Bush Gore. Esa parte de Estados Unidos, la del cinturón azul, digamos, industrial, esa se cerró Muchísimo. mucho más. Es que Pero creo Nevada que- y Arizona fue una sorpresa, tampoco se había cerrado nunca tanto. Ni había dado la vuelta a y Arizona. al revés, ¿eh? Arizona fue para los republicanos. O sea, Para se los- acercó. se Se acercó más a los A republicanos. mí que los sinceramente, demócratas. yo comparto la idea de que a mí particularmente me pareció muy emocionante el proceso en general. Yo he leído algunos reportajes sobre la estructura de la campaña de Biden en función de ser él una persona de mayor edad y con posibilidades altas de contagiarse. Y me parece que la estructura, cada vez que la diseccionan más y que la analizas más, fue muy acorde a una campaña muy de territorio, ¿no? Es decir, quizás no estábamos muy acostumbrados a esas campañas grandes, inmensas, potenciales, que por tanto no emocionan, pero me parece que tuvo el tino de emocionar sobre el territorio, Sí. acercarse al tete-a-tete, conversar y tener también esto que yo considero que es ejemplar. Las mujeres norteamericanas siempre preguntaban sobre el tema de la paridad aquí en México, porque les llamaba mucho la atención, porque ellas no lo tenían y no podían acceder a ese tema. Pero curiosamente han ganado muchísimos más espacios en este momento, Importantes, sin ¿no? la paridad, con un nivel de importancia y con un nivel de diversidad y de identidades diversas que me parece espectacular. Han formado una serie de alianzas en donde tienen, por ejemplo, la primer senadora transgénero, en donde Sí, tienen sí. muchísimas mujeres de color. La primera mujer vicepresidente. El LGBTIQ+. Sí, Kamala, vicepresidenta. Sí, y tienen una franja muy grande de mujeres que tienen una representación de la diversidad sexual. Tienen por lo menos 6 congresistas transgénero. Ya te imaginarás, o sea, imagínate este país con un representante Bueno, es que transgénero, las ¿no? costas en Estados Unidos son hiperliberales. No, o sea, es que son de lo a más mí liberal todo del ese mundo. cinturón me parece muy Claro. interesante. Ya el centro es la prehistoria, Junto pero con los- el famoso squad que formó de unas mujeres que fueron reelegidas y que traen una agenda con un impulso progresista impresionante, un anclaje muy empatado con el propio, Pero, con el propio ex candidato, justo ¿no? contrasta con ese centro, esa Es parte, correcto. el far nowhere de Estados Unidos, ¿no? Es correcto. Sí, esta mancha que no sabemos dónde empieza un estado y termina el otro, ¿no? Pero que es totalmente conservador y trompista. O sea, el problema es que el trumpismo tuvo 70 millones Claro, de votos. el ¿no? trumpismo está vivo. Y ahí está. No A ver, solo está muy vivo, vivo. sino que eso te habla de una sociedad estadounidense que va a 2 velocidades y son 2 países completamente... Pero fíjate que si tú analizas la votación en temas de género, con la encuesta de salida de NBC, porque esos datos no los vas Sí. a tener hasta mediados del próximo año, la brecha de género que hay entre la elección de Hillary y la elección de Biden es exactamente la misma, son 13%, en donde las mujeres votan más por los candidatos demócratas. Sin embargo, lo que te das cuenta es que las mujeres de color, que fueron 9 de cada 10 mujeres votaron por Biden, según las encuestas de salida de NBC, y mujeres que tenían cierto tipo de identidades afrodescendientes también, ¿no? Y ahí Kamala Harris ha Asiáticas ido también. mucho a jalar. Y una, Bueno, California fue una subida... Un fenómeno total. Que en California ganó Biden a lo Putin. Y una subida O sea, altísima 70%. de las mujeres Ahora, asiáticas. Creo que hay un tema que tiene que ver con lo que decía Diego, el futuro del trumpismo, porque va a seguir existiendo más Trump. fuerte Y que aparte, nunca, ¿eh? fíjate, si uno analiza los datos, Biden no le quitó ni un voto a Trump. No. Lo que No, al hizo contrario, es que saliera gente, Trump sacó más aumentó. votos. Trump tiene qué? casi 10 millones de Porque votos hay más. Sí, 70 claro. millones. Como Había obtenido como 64, 62, 62. Fíjate. 8 millones más. 8 millones más de votos. Porque hay Brutal. muchísima gente en estos cinturones olvidados, muchísima gente que lo único que tenía o lo único que podía pensar era votar por Trump. Claro, sí. Porque siempre el establishment demócrata o incluso republicano los han olvidado. Claro, lo que pasa es que a ese mapa geográfico
que nos dice que las costas son liberales, pero que también irrumpieron los famosos estados del cinturón azul oxidado, pero también el Deep South, el sur profundo, donde los negros salieron a votar masivamente por Biden. En realidad hay clivajes que cruzan de manera transversal a la geografía y tiene que ver con mujeres, con minorías, con formas de pensar. Y el voto urbano. Y el voto urbano en su las lugar. ciudades se volcaron. En realidad, todas. Sí, Todas. o sea, muy urbano, Biden, suburbano y rural Trump, pero lo cierto es que ese trumpismo, ese conservadurismo, ese WASP, que son los hombres Y las mujeres blancos, menos mujeres, pero hombres blancos conservadores, No educados. no educados de todas las zonas rurales, que siguen siendo la mayoría en Estados Unidos, las demás son minorías, aunque sumadas las minorías, digamos, superan a la inmensa mayoría, pero esa mayoría... insiste en pedazos de auditorio. Si la minoría le sumas a la minoría... Dos minorías matan una O sea, minoría. el Minoría multiculturalismo a todo lo que da. Aritmética, señores. Que si juntas a la minoría negra, a la minoría hispana, a la minoría Asiática. asiática, Supera supera a la los mayoría blancos blanca, Sí, porque sí, nomás hay una mayoría. ¿Cómo? ¿Están de acuerdo? Oye, ya le dio el síndrome de Morena. Uno muy interesante. Trump subió mucho entre latinos. Sí. Muchísimo, sí, pero muchísimo. muchísimo. Florida tal vez fue el caso más paradigmático, pero también en Texas... Es un mito el voto latino a favor de Biden. No, a fue un ver, mito. lo hubo más con Hillary, pero subió casi 13 puntos entre latinos. Brutal. Mira, Bueno, pero las mujeres latinas sí votaron en... Pero los Pero latinos en Biden, general, Biden, hablemos de hombres y mujeres, los dos. Finalmente lo que ganó. acabó matando a Trump fue la pandemia, ¿eh? Porque Claro, en enero, por febrero, supuesto. hubiera arrasado. Hubiera arrasado. Por No, supuesto. o sea, tenía, porque los números Y una económicos muy buena fueron muy campaña buenos. de Biden de tiros de precisión Ese en es el estos tema. estados Yo donde hay coincido. un trabajador blanco que estaba enojado Sí. con Clinton, No, con y Obama, y que los convenció de salir a votar y decirles, oigan, Y tengo un una propuesta para acompañamiento ustedes. muy fuerte de Kamala Harris, ¿no? En donde iba uno, iba el problema es que otro. Kamala no le daba- Mandaron no le daba a un solo Obama voto también a Georgia. a Biden. A ver, perdón. Kamala le ayudaba a tener lo que ya tenía, California, Por estos eso, estados. pero- Pero Biden era pero lo ella que significaba fortalece. para los Pero estados. con todo respeto, hay que hablar del elefante en la sala y ese tiene que ver con el colegio electoral. Es decir, hemos dejado de lado el debate del voto popular, pero al final del día, la diferencia de 7 millones de votos entre Biden y Trump quizá hubiera matizado el argumento de que Trump ganaría de no haber habido pandemia. Es decir, quizá habría perdido por menos margen, pero... eso no lo podemos saber, David. No, Eso no lo podemos saber. Lo Claro que no, sabemos pero el es hecho que de ganó que el Biden. sistema electoral norteamericano indirecto, siga siendo por Pero esas colegio son las electoral reglas directo, que tienen ellos. pues sí, Son las pero ya reglas. lo están Pero- cuestionando. Bueno, No, siempre pero se yo cuestiona, no- Pero yo puede no que haya noté a elección de nadie. cuestiones, luego les vale madre. Pero aparte yo creo que... Sí, claro, yo no noté a nadie tan a disgusto como para decir A ver, tenemos que si hubiera replantearlo de una ganado vez por Trump todas, ¿no? después de haber perdido el voto popular, ahí sí volveríamos a ver el debate sobre el Que, colegio electoral. A ver, que han ganado no lo así sé. recientemente Bush, Solamente Bush. a Gore, ¿no? Y, O sea, solamente una reelección de Bush. y Trump le ganó, tuvo Sí, menos sí. votos que Hillary. Pero Sí, me refiero a los claro. republicanos. En las últimas 9 elecciones, 8 las han ganado los demócratas y solamente una de los republicanos, que fue la reelección de Bush. Sí. La segunda elección de Bush. Le ponemos nombre a la fotografía de este día. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. A ver. Lo que el viento se llevó. Esa era la... Sí, es bonita. No. Sí. A mí me parece como que está cayendo, pero es decir, pareciera que viene caída libre, ¿no? Sí, yo también iba a decir como caída libre, algo así por el estilo. Finalmente se despeinó Trump. Sí, bye Trump. Bueno, van varias veces que se despeina, Que ¿no? se despeina, pero sí es una fotografía que ilustra pues, Sí, la tristeza. un desastre, ¿no? Bueno, O sea, se- no, va a la empezar forma de a la corbata sentir. es fenomenal. Es que aparte la forma en que perdió, porque yo creo que el martes en la noche todos estábamos divididos en si ganaba. Hubo un momento que pensamos No, que iba a y ganar. las apuestas No, yo famosas yo que pensé- te dan- yo te lo juro se que ¿se pensé acuerdan que se iba a fueron ganar. con Trump? Sí. Brutalmente. En la una noche, cosa, y en la noche. amanecieron. Y amanecieron Ya porque con venían Biden. los conteos. El algoritmo que decía Sí. el peje. Exacto. En la noche me hicieron fraude. En la Claro, noche. el algoritmo. En la noche, el algoritmo. Uno no se puede ir a dormir en Tan paz. bonito, tan bonito. Como en 2006, esta elección, ¿te parece? Sí, ¿verdad? Hay que creo que recordarlo. por la forma en que se contaron los votos, Sí. que le da vuelta. Vamos al corte, seguimos con todo respeto.
¿Prosperarán los recursos legales de Trump para impugnar la elección de Estados Unidos? Participe en Twitter e Instagram en @canal44tv con el hashtag Con Todo Respeto. En tiempos de pandemia y botón de emergencia, el viernes 6 de noviembre, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, rindió su segundo informe a los jaliscienses. Muchos lo vieron con sorpresa y otros ni siquiera se enteraron. Además de dar a conocer sus cifras a su favor, contrastó varias de sus decisiones con las del gobierno federal. Destacó tener la tercera tasa más baja de incidencia del país por casos acumulados de contagios y la quinta tasa más baja de mortalidad. Mientras que la Ciudad de México es 3 veces más grande, señaló la inversión de 3.600 millones de pesos para enfrentar la contingencia sanitaria, 2.200 millones de pesos para el sector salud y más de 1.400 para la reactivación económica, que se ha reflejado en la generación de 27.000 empleos, mientras que en la capital del país se han perdido 8.000. Sus opositores señalaron la falta de autocrítica a partir de la inseguridad, el reconocimiento meses atrás de que la Fiscalía está infiltrada por la delincuencia organizada, las fosas clandestinas, los 1.584 homicidios solo de este año. Más de la mitad de ejecuciones, los levantones y desapariciones forzadas que han dejado a 9.000 familias sin uno de sus integrantes. Creo que desde el año pasado es buena noticia que el gobernador vaya al Congreso, que reciba preguntas, debata con los legisladores, pero fue larguísimo el informe del viernes pasado, fueron más o menos como 2 horas de discurso del gobernador. Y hay un momento en el que te perdías entre cifras, te perdías entre... realmente el ejercicio no llegó a ningún lado. Pero no recuerdo un informe que haya pasado con tanta, digamos, sin pena ni gloria. Es decir, la verdad es que nadie lo peló, no fue tema dices, de gobernadores, claro. O sea, realmente, o sea, estamos llegando a lo que debe ser, el informe ya sin besamanos, todo eso me parece muy bien. Pero sí creo que fue demasiado poco trascendente este informe, que no tuvo un contenido... spots, poquitos. Ni siquiera spots, o sea, ¿no? Un contenido concreto con el que te quedaras. Así fue, ¿no? Claro, 3 horas de duración. Yo coincido con que fue en un momento, digamos, bien complejo. Digamos, el botonazo, la elección americana. Había otros distractores, pero sí creo que fue un buen gesto haber ido al Congreso. Eso me parece que hay que aplaudirlo. Segundo, que estuvo desde temprano para escuchar los posicionamientos de la oposición. Eso me parece fundamental, que no llegue nomás a echar el rollo, sino que escuche y que incluso interpele a la oposición, porque en algún momento les contestó sus preguntas y cuestionamientos diciendo, diputada de la oposición, si no está de acuerdo, tal. Muy bien. Lo que creo es que fue tan largo que precisamente terminas perdiéndote entre un retahílo de cifras y estadísticas y demás, sin un mensaje claro. Sin un mensaje claro. Habla un partido, responde el gobernador. Sí. Habla otro partido, responde el gobernador. Eso de que toda la oposición habla y al final pero hay hasta el partido del gobierno. No, pero eso genera más debate. Pero que eso era, digo, es que el problema del debate político entre la oposición y el gobernador es que todo se partidiza. Entonces no hay una... Es normal, ahí es el Congreso, pues igual es partido. No, por eso, pero no hay un debate público, constructivo, crítico, fidedigno. El problema pues es que... porque tampoco sabemos llevar eso aquí. O sea, el tema es ese. A ver, yo creo que el gobernador sí, pues no tuvo el mejor tiempo, ¿no? Los mejores momentos. Me parece que sí es muy interesante que sí se llegue a escuchar los posicionamientos de las demás personas. Sinceramente, yo creo que hubiera sido mejor un mensaje político con mucha fuerza, con mucha contundencia, con un debate con las fracciones en donde él es bueno y dejar las cifras de lado. Yo, por ejemplo, con lo que me quedé es con una, que a mi consideración es una gran noticia, que es la basificación, por fin, de tantas personas en el sector salud, después de tantísimos años, que creo que es un mensaje de justicia, y además en este momento es mejor, quiso ¿no? él usar el informe para hacer este contraste con el gobierno de Sheinbaum, con el gobierno federal, y me parece que ahí se perdió la cifra, porque además ni siquiera trascendió.
O sea, nadie estaba el día siguiente debatiendo si era mejor o peor que Sheinbaum, más que ellos mismos. No, estábamos más viendo los votos en Filadelfia. Claro, pero ¿tú crees que le hizo frío a Sheinbaum? No, nadie lo peló. Como un malabarismo Además, de peras, manzanas y naranjas y se hizo bolas. Se hizo Porque bolas. no está mal que se compare, ¿eh? No, o sea, yo no pero- entiendo por qué tanto miedo a las comparaciones. pero no con tantas informe cifras. del Estado que guarda la administración pública. Y para saber si vas bien o mal, te comparas con los que están a tu alrededor o con los que se parecen más o menos a ti. ¿O con quién Sí. más te comparas? No, pero... No, pero bueno, es que con O los con el pasado, opositores. como también sucedió. pero eso es Claro. lo correcto. O sea, compararse. También México se compara con otros países y es No, normal. pero más que una comparación fue un contraste. Sí. Más que un peras con peras, fueron peras con manzanas. Fue un... Sí, Pues fue, peras o manzanas. a ver, fue jugar a decir yo soy mejor que los otros de una manera Y que en las que la otras- verdad es que ni siquiera lo demostró. Porque las comparaciones Sí. ni siquiera eran correctas. Pero es normal que los gobernantes hagan eso, ¿no? No. Decir yo gobierno mejor que el de allá y No, por eso no, pero tengo es que- mejores a ver, datos. que tengan No, ego pero en los medio de gobernantes, este sí. momento, Sí, pero a lo a ver, quien mejor se lo es tiene que el comprar es la mensaje. ciudadanía. Quien se lo compra, si está mejor o no está mejor, es la ciudadanía. Pero eso es normal que un gobierno llegue y diga, estos son mis datos, esta es mi información, y creo que lo estoy haciendo Pero a mejor ver, es que que no esto. perdamos Es que de ahí vista yo no que veo a la el gente propósito hablando de del eso. informe es rendir cuentas y Sí. dar a conocer el Estado que guarda la administración No- pública. no sacar el andar botafumeiro para decir que soy bien comparando, fregón. ni viajando, ni paseando por otras partes. A mí no me parece que ese es el espacio ni el propósito de un informe de gobierno. O sea, el informe- el informe de no es gobierno es lo que compararte con pasó. nadie, ¿no? Pues no Sí, es. el informe O sea, si no. tú le dices a la El gente, informe oye, no. ¿sabes qué? No. En Jalisco, en Guadalajara, por las decisiones que tomamos, hay una tasa de mortalidad menor que en otros lugares como la Ciudad de México. ¿No tienen lugares en un informe? No, yo creo que lo que tiene ¿Por que qué tener no? lugar es decir por qué aquí se redujo, qué se hizo para Bueno, reducir. eso que- lo explicó en el... Pero te hubieras están aventado diciendo las que 2 horas y allá media de discurso aumentaron que o nos que tuvimos que disminuyeron. aventar, lo dice. A mí me pareció fuera de lugar la comparación y confusa. Más bien A fue mí me un pareció contraste. largo y demasiadas cifras, pero que se Sí. compare a mí se me hace Pero es que normal. las demasiadas México le da cifras mucho vienen miedo. de ese afán de compararse y de hacerse ver mejor. Es decir, creo que eso sirve para el ego del gobernador, no para la sociedad. Y en Ni eso para coincido con campaña, David. ¿eh? Ni para campaña ni para de ego. campaña sirve eso. ¿No? O sea, sirve para su propio ego y nada más. O sea, no Yo te deja también- como ciudadano un mensaje. Sí, por esa parte yo también extraño en cierto sentido el debate periodístico posterior al informe. La glosa ciudadana. No, debate periodístico, lo dijo claro. eso no. No, lo ciudadano, debate Es que periodístico. va a haber glosa Perdónenlo, académica y perdónenlo. ciudadana. Que no te interpreten, Erika, que no te interpreten. Perdónenlo. El debate- No, o sea, es que ya no se debate el informe. Ese es tienes el razón. tema. Yo por antes eso. por lo menos Antes se leía debatía. análisis un poco más profundos en la prensa, de contraste, cierto tipo de elementos que a mí me servían muchísimo para formarme o complementar una opinión. Y esa parte yo no la vi en los En el medios. primero porque, sí pues, hubo ¿qué más, había- en este no. ¿Qué había En que el hacer? segundo. Pues no. Pero sí ahí viene una glosa académica y ciudadana que le llaman en el Congreso, donde van a invitar a profesores, a especialistas, a distintos, digamos, actores de la vida pública local. Y ese me parece que va a ser un Pero ejercicio la más semana que interesante entra es- que, digamos, el debate con en el los Congreso. secretarios, Pero ¿no? Y vuelvo las al principio, secretarias. ya el informe dejó de ser Ya, un sí. evento que nos llame la atención, que haya algo atractivo, pasó sin pena ni gloria. De verdad fue terrible ver al día siguiente los periódicos prácticamente Nada. Y el lunes lo nada, ignoraron. el lunes ya no sacaron Nada. nada. Porque aparte, a ver, y también pasó con Cayó en viernes. y también pasó con el presidente, en su último informe. A ver, Bueno, yo es que creo el que se presidente comunica lleva tanto, como pero también, 10. también Alfaro lo hace permanentemente, comunica mucho. Entonces, yo creo que se comunican tanto los gobernantes que ya no tienes que esperar ese momento en el cual el gobernante va a llegar y va a empezar a informar sobre lo que hizo el último año. Entonces, Están hay- informando diario. Hay que ¿no? cambiar, o haces un informe muy técnico al Congreso, ¿sí? O un haces, mensaje Yo creo en el debate, yo creo en el debate O del haces un Congreso. debate, Va, exactamente. al final, los legisladores son nuestros representantes, son por los que votamos. Tiene que ir al Congreso y debatir con los diputados por qué ha tomado y decisiones. con normas. Hay que, Por ejemplo, hay que aprender a callar a los diputados. Claro, decir, señor, claro, eso ya no claro, tiene lugar. Erika Claro. Pérez, puedes estar o no a favor de alguna cosa que dijo, pero se me hace que hizo un posicionamiento bastante Vale. digno. Sí, Mariana el PRI, Fernández igual. claro. Otros que sí dices, ay, cabrón, Oigan, pero o en sea, realidad este paso sin gloria ni desapercibido, sin pena ni gloria del informe de Alfaro, le pasó al presidente Sí, en su informe por eso pasado. decía ahorita, sí. Claro, o sea, ya los van para afuera es que los están informes tan de gobierno. sobreexpuestos, están tan sobreexpuestos. Claro, una que- mañanera más, un discurso banquetero más, pues vea para qué, No, ¿no? bueno, pero es que también el presidente de la República, ¿cuántos lleva? O sea, lleva Sí. como O 6. informes ¿no? al pueblo. Hoy me eché Los su informe. informes al Hoy pueblo me eché su llevan informe en la mucho. mañana. O sea, la neta. Pues, güey, ¿Cómo, Fue el cómo no informe de la quieres que mañanera. ya pierda sentido? Pues, ¿no? Entonces, no creo que tampoco eso Pero a mí, Y- a mí y sí ahora- me parece significativo. importante recuperar, digamos, el espíritu original, insisto, de un informe de gobierno que es
dar a conocer el estado que guarda la administración pública. Realmente dar a conocer esas cifras y estadísticas relevantes y sí contrastarlas con algún auditorio que permita un cuestionamiento sin tantos sesgos partidistas, aun cuando creo que es importante. Creo que hay otros espacios que deberíamos de tener para entender realmente si hay un... Pero volver a la gente no una trae cosa ese de rendición de debate. cuentas en yo serio. entre más rendición de cuentas haya, está bien. Si hay uno ciudadano y hay otro con universidades, está bien. No, por debatir no pasa. Pero realmente el que tendríamos que fortalecer si queremos una democracia Es el Congreso. Yo estoy de acuerdo con eso. Ese es el El importante. Congreso debería haber Porque un muy nos buen puede debate. caer bien o mal un diputado, pero hay votos detrás de él. Detrás de un empresario, detrás de un académico que interpela, está su opinión. Sí, pero no hay ningún voto. pero Nadie ahí votó por ellos. Ni por empecemos- nosotros. Yo participé en las glosas. Empecemos que tú por organizaste. fortalecer las capacidades de quienes llegan al Congreso para que puedan O tener votemos mejor, habilidades o votemos mejor, para eso poder sí. debatir, porque ese es un gran No, tema. a ver, Pues por un lado, mientras pero no tengas no, eso... pero sobre todo, quitarnos esa cosa políticamente correcta que todo el mundo tiene 15 minutos. No. O sea, a lo que vas, pregunta y siéntate, cállate. Y si alguien pregunta lo que ya le preguntó el Diputada, otro, tú no es pregunta, válida, te diputada. sientes, te callas. Y El con que todo sigue. respeto, Claro, es que ya falta- se Y con callan. todo respeto. Mario Robles podría hacer eso. Mario Robles podría hacer eso. Con todo Como respeto. presidenta Claro. podría callar ahí, ¿no? Es que claro, falta The eso que Speaker of the dices. House, ¿no? Capacidad, regla, respeto. Pues sí. Claro, Y- si eso y funcionara, que no estoy de haya acuerdo. sentiditos. Pues sí. O sea, Sí, que es no un se debate. sientan, ¿no? es un debate. Sí. Y como a Cámara. Como un debate con todo respeto. Creo que también lo que le quita fuerza al informe, o al informe que fue el viernes, fueron los dos informes previos, uno sobre seguridad y otro sobre personas desaparecidas. Sí. Que eso llama mucho la atención porque son dos de los Claro, temas. pero es para y lo quitarlo quitas del del informe Quita presión, general. Claro. No, que al final pues, le das mucha atención a eso, pero le quitas al informe general. Seguimos en Con todo respeto. ¿Qué percibe como lo más relevante del segundo informe de gobierno de Enrique Alfaro? Participe en Twitter e Instagram en @canal44tv con el hashtag Con Todo Respeto. La Unidad de Inteligencia Financiera exonera a Pío López Obrador. Los que aspiran a cargos de elección popular en el gabinete estatal, nadie alza la mano. Manifestación feminista en Quintana Roo, disuelta a balazos por la fuerza pública. Comencemos con el tema de Pío, el hermano incómodo de López Obrador. Y bueno, otra vez la Unidad de Inteligencia Financiera diciendo no hay nada que perseguir, pero en realidad se trata de un delito electoral, no de un delito financiero, ¿no? Es decir, Bueno, no, las independiente finanzas es lo que te lleva. lo que te lleva, Bueno, pero bueno, decir que en la entrega de sobrecitos puede ser lavado de dinero, pues no, pero eso quiere decir que sea legal. Lo que pasó es que Santiago Nieto fue y se metió a la tarjeta de Banorte que tiene Pío. Pío y dijo, Nada. yo aquí veo todo regular, saca dinero, lo paga cosas, paga, Él sí veo tiene- más o menos él que sí las cosas se tiene mueven igual. Ahora, tarjetas. eso es lo que le enoja al fiscal. Las definiciones en términos Claro, de delito las aplica el claro, fiscal claro. general, si hay o no elementos, o el INE en el caso de que fue un tema O la electoral. FEPADE. Pero ya O se la lo FEPADE, regresaron, o sea, se lo regresaron al INE, ¿no? El INE, Sí, es el INE quien tiene una ahora va a tener investigación. que- La papa caliente La se la papa se aventaron la al aventaron. INE y a la FEPADE, que todavía no le entra, pero tiene que ir por ahí. Si no encontraron acá nada, pues tendrá que ir por esa Bueno, Sí, vía. de hecho, ya dijeron. pero para eso lo tiene que decir el fiscal, no Santiago. Claro, o sea, es que, Santiago le aporta pruebas al fiscal para que el fiscal haga. Es que él es como vocero de la Procuración de Justicia no, de este es- país, es- ¿no? es- Es vocero, gobernador es vocero Es- López Obrador, eso es terrible. O sea, Eso es hay una terrible. parte muy positiva de Santiago Nieto, es decir, por fin tenemos investigación de inteligencia financiera, pero la parte protagónica y su vinculación directa, porque además así lo dijo, que al único que le hace caso es a López Obrador, es terrible porque ya no sabes si es parte de simplemente en los sistemas de persecución de López Obrador o si es una parte de la Procuración de Justicia. Es que no le toca a la Procuración de Justicia, es el tema. O sea, No, exacto. a Santiago Nieto lo que le él toca debería es ver- rendirle al fiscal, Al fiscal, y ponerle bueno, sobre la mesa los hay temas. Es que hacérselo siempre ha quedado ahí en entender, medio porque- también con la Secretaría de Hacienda, pero al final lo que él tiene que brindar elementos para las Pero investigaciones. yo sí creo que lo que decía Diego es cierto, es decir, no es claramente un delito financiero, sino un delito electoral, porque no lo vas a agarrar por No el se sobrecito sabe. de lana. No No, se se sabe. sabe, pero si pinta ser son recursos. electoral. A ver, electoral fue el Tendría que ir gasto, por allá. pero Pues sí. la desviación de gobierno puede ser penal. Sí, o sea, pero- si tú logras acreditar que ese dinero a David León le llegó de parte del gobierno de Chiapas, Claro. ahí se vuelve penal. Pero eso es lo Claro, más difícil ahí de se vuelve acreditar. penal. Lo Sí, que queda pero- claro es que lo llevaron para campañas electorales. Bueno, ese es el gasto.
Sí, pero ¿no? esa es la parte. ¿Y de dónde viene el dinero? El origen. Ahí está el tema. Son aportaciones, Sí, ¿no? que no lo van a saber. Creo que son aportaciones de que la los gente llega y militantes. les dice, les falta dinero, ¿no? Les falta dinero y a botear Ahí y va. a poquinarle a Morena. Y un error, ¿eh? Yo creo que eso no le ayuda al presidente, al revés. Si le quiere hacer el paro al presidente, no le ayuda en A nada. ver, y el En tema de en Pío nada. lo pone enojado, ¿no, Erika? Sí, yo creo que el tema de Pío lo molesta muchísimo, ya lo ha tocado en varias ocasiones, prefiere evadirlo y ya decir que él a cualquier gente de su familia la puede meter ahí en aprietos porque no va a permitir corruptelas de nadie, mucho menos de sus familiares y de sus parientes. Aunado a esa hermosísima frase de hoy que dijo: el único tribunal al que yo me atengo es al de mi conciencia. Ándele, No. qué bonito. Qué bonito. Me adhiero. Esa frase es No, yo también. maravillosa. Pero Yo bien creo que hay que espera colocarla pero aquí bien que con espera todo que los respeto. tribunales en Estados Unidos definan al ganador de la elección, ¿va? Claro. Ese tribunal está por encima de la conciencia. Claro. Sí. No, bueno, una Ahí te voy a joya. decir. Bueno, mientras que en el gobierno federal el presidente puso un límite, una fecha para que todos los que aspiraran a algún cargo de elección popular se fueran, aquí en Jalisco pues todo el mundo sigue chambeando, no hay definiciones. ¿Ven ustedes participando algún secretario? Yo creo que no, por una de dos razones. O porque la caballada está muy flaca y nadie es competitivo, o porque realmente ven posibilidades muy altas de derrota. O la combinación de ambas. Pero lo cierto es que yo no veo a nadie saliendo del ¿No lo gabinete. ves compitiendo? No. Pues, ¿qué harías, Escardo? Sí, ya en corto nadie ha dicho que sí, más bien han dicho que no. Los que sonaban a Zapopan y a no sé dónde, el del trabajo, el de Marco turismo, Valerio, ya ¿no? también dijeron que Pero no. él se sonó a sí mismo. Sí, O sea, fue estaba Valerio, yo voy a una- ¿cuál queda? Zapopan, ¿qué voy a hacer? Sí, pero iba a Eso una no es manda y serio. regresó. No. Fue mandado. Claro, dijo, A ver, pero aquí está medio... ¿Y bien los diputados? ¿Cuándo tienen que dejar su cargo? ¿No tiene que ser ahorita? No. Puede ser el No. siguiente año. Si no hay precampañas, puede ser el siguiente año. O sea, nada porque el presidente dijo, tales, quien quiera, váyase antes de esta fecha porque él quiso que O sea, fuera así. a lo que ves, aquí Y el ahí gobernador el no único ha que lo escuchó fue Alberto Uribe, que dijo, bueno, pues yo ya me voy porque vámonos de regreso, puso un tuit y se acabó porque en realidad ni los tiempos están para que se renuncie. Pero a ver, ustedes ven a alguien, yo no veo a nadie en el Yo no gabinete veo a nadie en el participando en gabinete. no, nada. de hecho, yo Es creo que que están ¿dónde buscando externos, ¿no? Más bien Sí. hay una búsqueda de candidaturas más frescas, de otro corte, de otro perfil para... Aparte no es un gabinete en general, hay sus casos como Valerio. Político. Es un gabinete más... Muy técnico, ¿no? técnico, sí, o de algunos académicos o gente de sociedad civil, entonces no, que no van a buscar candidaturas a algún municipio o algún distrito. ¿no? Sí, ahora, sí, MC quiere competir, sí tiene que aventar sus mejores cuadros, ¿no? Sí, Porque va a ser una claro. elección muy competida. Quizá Sí, también claro. porque, digamos, no hay muchos cuadros. Es decir, Alfaro no ha dejado crecer ni ha impulsado perfiles como para que puedan aventarse las suena, cosas. me Pero es que suena, sus me perfiles suena. políticos ya están colocados. otros, Están en Guadalajara, y sus en... perfiles políticos están cada uno... Y su mal de grupachón todo. es muy chiquito. O sea, Por eso, el pero grupo político es muy pequeño. El único que realmente, los únicos dos que realmente podrían, que son operadores, son Ibarra y Hugo Luna, que son del grupo más Pero Hugo Luna compacto. no va a ser candidato jamás. Ibarra ya No, tampoco. y Ibarra yo no No. lo veo siendo candidato tampoco. No, o sea, No, ¿eh? Ibarra tampoco, entonces- Plurinominal, Pueque. Ah, bueno, A en la lista manera de de retiro, plurinominales el sí. Senado en el 24 ya para que se la pase bien. Sí, pero ¿Por en qué ese no quiere retiro no. retirarse Biden todavía, no? Bueno, tiene razón. Además, Ibarra, Oye, conociéndolo... Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Porfirio. Ay, sí, Porfirio, los trotes, no, ¿no? bueno. Tiene Ahora, una yo gran creo que habilidad el maestro Ibarra. el gran debate esta semana fue, o está siendo la candidatura de MC a Zapopan. Sí, Creo que es la única. Es el de los Sí, destapes es la única. empresariales, ¿no? Porque, De porque los además Barça, es la los- única que se debate. Es la Pero única, yo creo los que es un están buen hechos. tema para la próxima semana La porque platicamos la ahorita próxima. está el tema terrible, lo que pasó el día de ayer, lo comentamos un poco al principio del programa, pero lo que pasó en Quintana Roo, en el Cancún propiamente, en el Palacio Municipal de Benito Juárez, que fue, digamos, una manifestación torpemente y terriblemente disuelta, con balas, ¿no? Disparando al aire. Hay por lo menos 3 reporteros heridos y una manifestante, más lo que vaya apareciendo. Esos son los que yo tengo de dos en concreto. Uno de Cuadratín, otro de un periódico, otros dos de uno en periódico local y otro de una radio local, ¿no? Sí, que hasta enseñó los Sí, casquillos. los casquillos, ¿no? Mira, a mí me parece más de lo mismo, es un asunto absolutamente deleznable. Es la 6ª represión que vivimos en lo que viene de la pandemia, más o menos de la misma dimensión. Sinaloa, Ciudad Juárez, Ecatepec,
hablamos de Culiacán también, ¿no? Es la sexta seguida. Y Jalisco, ¿no? Y bueno, no, en Jalisco no ha habido represiones a ese nivel. Mujeres. De marchas mujeres, no, Ah, ok, de ok. marchas de mujeres. Hablamos de 6 en el periodo que se intensifica durante la pandemia. La verdad es que esto es leído por las organizaciones de la sociedad civil, por los grupos feministas, por organizaciones internacionales como una interpretación de volver a meter al silencio a las mujeres, ¿no? A callarlas, meterlas como sea en un silencio que a ellos les ayude y les sirve muchísimo, encerrarlas en el espacio público y hacerlo a través del miedo, de sentarles el pánico. Si no es a través de decirles es que si no te desaparecemos, te levantamos, es el miedo que ya genera a través de este tipo de cosas que son absolutamente deleznables. Yo creo que sí hay que hacer un llamado mucho más fuerte por parte de la Secretaría de Gobernación. Lo que dijeron ayer me sigue pareciendo tibio, con todo respeto, no veo por dónde salga el asunto por ahí. Y bueno, toda la confusión que se generó con el tema del mando único, ¿no? De si quién lo había aceptado, quién no, porque entiendo que la alcaldesa de Cancún sí había aceptado el mando único, cosa que no pasó con el municipio que tiene Solidaridad, ¿no? Que ellos no lo tienen, que es Playa del Carmen. Entonces, ahí el tema es cómo funciona, quién da la orden, quién no da la orden. Ya tenemos dos gente que se va, pero... Claro. Sí, claro. En este tipo de cosas, pero quien en manda Quintana Roo no. no está. En Quintana Roo no. Carlos Joaquín, pero también en Jalisco ha pasado. Que todos Y en más Quintana aparte, dicen, ¿quién sabe quién dijo? el tema de Ya. trata que hay en Cancún, Carlos el Joaquín, tema de como trata Carlos Joaquín se terrible. lavó las manos, el secretario de Seguridad estaba fuera del Estado, Sí. le echa la culpa al comisario, que ya renunció. Donde pasen estas manifestaciones, sean de mujeres o de cualquier otro tipo, va a haber este tipo de represiones. Porque no tenemos policías para enfrentar manifestaciones. Claro, o para saberlas contener. El común digamos. denominador de todo ese tipo de Todas. represiones es que efectivamente hay mandos intermedios que no entienden de protocolos, que no tienen el control de la corporación, que de alguna manera, en lugar de ser correas de transmisión entre los mandos superiores y los operativos, los elementos, al final son, digamos, teléfono descompuesto, y entonces actúan los elementos de manera totalmente discrecional, decirle a las dos arbitraria, partes. autoritaria, y truena el asunto, y efectivamente se tiene que ir el comisario, el policía, el Sí, secretario de seguridad, pero van a en poner realidad a muchas otro veces y la estructura policial va a ser Va a ser la misma. exactamente Se va a reaccionar la de manera- misma. Ese es el Ahora, problema. el talento Exactamente político, igual. en este caso el gobernador o la presidenta municipal, A ver. les conviene que medio así se tomen las decisiones. Claro, o sea, Mara Lezama ya dijo, la presidencia Que municipal el de Benito comisario Juárez, decidió todo, armó todo todo el operativo, y ya lo corrí. cuadró. Y Pero ahora, como si interesante eso, la como si renuncia con del eso secretario general. tuviéramos... A ver si el momento habla, porque el secretario general renunció diciendo, yo esto no lo puedo tolerar. Pero no dijo más. ¿no? O sea, hay parecería que, una crítica. Ahora, parecería como un una actitud desacuerdo. Como debe de crítica. ser. Como debe de ser. La presidenta municipal en sus declaraciones días previos sí había sido muy crítica al movimiento feminista. En una de esas dijo, hay que ponernos duritos. Claro. Y cuando vio el nivel que alcanzó el tema, mejor se Exacto. lavó las manos, ¿no? Falta mucho todavía Falta por saber de mucho este por tema. saber. Y yo creo que es un tema que va a crecer, ¿eh? Sí. Va a ser grande. Pero bueno, la semana pasada hubo nominados al premio La Neta No. Esto fue lo que el público contestó. El premio La Neta No, a lo más lamentable en la política, se lo lleva esta semana Cuauhtémoc Blanco, por su torpe discurso ante AMLO en Morelos. Este recinto ha visto pasar el tiempo y estamos seguros que serán testigos del resurgimiento de nuestro Estado. Una vez más, bienvenido al Estado anfitrión del mundo. Morelos es su casa, señor presidente. Vamos ahora con los nominados de esta semana. Imposible ganarle a Cuauhtémoc. La verdad es que digo, es una actuación de Oscar esa, ¿no? O sea, Sí, realmente. Ya nada más le digo a la ciudadanía, cuando se pongan futbolistas, Sí, artistas, por todo eso de favor, candidatos, hay que poner esto. Hay que poner Porque eso. sí, los políticos profesionales nos pueden hartar mucho, pero... Pero tienen Hay oficio. niveles, hay niveles. Bueno, No se les empezamos ocurra meter a Pati Navidad. ¿Tú a quién nos vas a nominar esta semana? Yo, por supuesto, que a la alcaldesa de Cancún, a Mara Lezama. Mara Lezama, Me sí, parece candidataza, que la ¿eh? regó. Que la regó. Yo quiero nominar a un diputado local que tuvo la visión de comparar al alcalde de Guadalajara
con Biden y se quedó Claro. corto porque pudo haber sido con Churchill. Jonabat Martínez, diputado. Jonabat. ¿Cómo se llama? Se me olvida. Ese diputado del Movimiento Dile Ciudadano. el Jona. El Jona. El Jona para los amigos. Sí, sí. Como O sea, Arjona. cuando se trata de ser barbero, no se limite en comparaciones. Todavía me falta un barbero A todavía. ver, el más barbero Bueno, el es. más barbero fue Salvador Caro. ¿Qué dijo el Sus- muchacho? Platícanos. Bueno, aparte, como era el diputado que podía hablar más tiempo, Ah. se aventó 20 y tantos minutos diciéndonos cómo antes de que llegara el gobernador Alfaro, pues casi todos no veíamos la luz, estábamos en una era caverna Mordor. ocultos, ¿no? Era Mordor. Éramos prehistóricos. Exacto, tal cual. No éramos Era la Mordor, prehistoria, todos sí. caminábamos con taparrabos por todos lados, ¿no? O sea, verdad, yo creo que este tipo de cosas le hacen un daño a la política tremendo. Y a la división de poderes. Esto Nuestros división de candidatos, entonces, poderes? ahí está, Mara Lezama, Jonabat Martínez y el diputado Salvador Caro, Salvador el Caro. sheriff. Perfecto. Muy bien. Ahora la apuesta es. No, yo creo que ya con estos tres dejamos. Sí, yo creo Ya que- dejamos. Sí, difícil ya, que la ya. superes. Difícil que lo superes. Difícil sí. que lo superes. Yo no voy a proponer a nadie, yo voy a quedar con eso. Pero la apuesta, muchachos, La semana va- pasada. valió la pena el Sube botonazo, o es decir, baja. subió o bajó el número de contagios con los botonazos. Empezamos contigo, Enrique. Yo creo que el domingo, cuando presente las cifras del gobernador, van a haber bajado. También bajarán ligeramente, suficiente para reabrir la economía. Bajan o suben. Bajan. Bajan también. Van a bajar, pero porque van a hacer menos pruebas. Entonces, No se van a explicar. Si empezamos a las de estas, Sí, sí. y la X la mueves y la Y. Van a bajar, pero vamos a A traer. ver, Enrique, en el comparación contrato. con México, ¿van a bajar, subir o Yo creo que van a bajar porque aquí se hacen las cosas mucho mejor que en México. Aunque hoy dijo Gatell que él veía el caso Sí, que de Aguas una Jalisco. pandemia incontrolable, ¿no? Porque no estábamos bajando Pero la mira, meseta. pero lo bueno es que si pues. Gatell lo dijo es que seguro va a ser Sí, al revés. ¿verdad? Entonces, Si Gatell lo dijo, no. Pues, Pero tranquilidad. le salió del corazón. Tranquilidad. la semana pasada hubo una apuesta, estos son los resultados. En el capítulo anterior de Con todo respeto, la apuesta fue ¿quién gana la elección del pasado martes, Biden o Trump? ¿Y qué creen? Los ganadores fueron Jaime y David, quienes se fueron a favor de Biden, mientras que Ibabel y Erika se declinaron por la reelección de Trump. ¿Será que nos esperamos a ver qué pasa con la demanda que intente el actual presidente o quedará todo en puro berrinche? Vamos ahora con la apuesta de esta semana. Bueno, pues muchas gracias. Nos tenemos que despedir. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta liberar! We need strong borders,